Diversidad, disidencias, son sinónimos de diferencias, pero aceptarlos desde una perspectiva de género es inclusión. Ahora, género y sexualidad, en sintonía de inclusión. A ver, ahí estamos regresando. Sí, ahí estamos. Hablábamos que estamos con género y sexualidad, puntualmente, para hablar de sexualidad. En esta ocasión, valga la redundancia, sí, hablar de derechos sexuales, reproductivos, pero los mitos y los prejuicios que existen, ¿no? Y por eso estamos con vos, Lu. Muy bienvenida. Hola Meli, hola equipo de Sintonía de Inclusión, ¿cómo están? Un gusto nuevamente el estar acá con todo el equipo para hablar de esta temática tan importante que es el género, la sexualidad, la discapacidad, toda esta interseccionalidad que nos atraviesa y que es muy importante hablarlo y como siempre tenemos el hermoso y lindo espacio en sintonía de inclusión. Así es, Lu, muy bienvenida de nuevo, te digo, bienvenida y por supuesto siempre poniendo también, ¿no?, en debate, ¿no?, y en discusión muchísimas cosas que coexisten todavía hoy, ¿no?, muchos mitos, muchos prejuicios, pero tenemos una invitada especial, Lu. Así es, Meli, no vine sola hoy, vengo acompañada con una invitada que vamos a compartir con ella el living de Sintonía de Inclusión. Qué lindo, un Vamos lindo. a conversar con Analía Barone. Ella es licenciada en Comunicación Social, estudios en Comunicación y Medios. Ella es graduada de la Universidad Nacional de La Plata. Es asesor de políticas en comunicación en la Agencia Nacional de Discapacidad. Es directora periodística, profesional independiente y creadora del portal web Desprejuiciades, un portal web pensado para derribar tabúes acerca de la sexualidad en personas con discapacidad. Le damos la bienvenida a Analía, muy buenas tardes, bienvenida a Sintonía de Inclusión. Hola Lucía, buenas tardes a toda la mesa y a toda la Hola. audiencia, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a estar acá. Gracias a No, vos por estar. Bueno, la verdad que nos llena de mucha alegría que podamos conversar hoy acerca de este proyecto, esta iniciativa que se denomina Desprejuiciades. ¿Querés comentarnos en qué consiste este portal web? Dale, les cuento, es una propuesta comunicacional con perspectiva de derechos acerca de los vínculos socioafectivos y la sexualidad en personas con discapacidad, que como bien decías en la presentación, busca derribar aquellos mitos, tabúes y prejuicios que aún hoy siguen rodeando a la temática y persisten sobre las personas con discapacidad, ¿no? Así es, una muy buena iniciativa porque a su vez también transmite el discurso adecuado hacia las personas con discapacidad, porque es una página también donde podemos leer noticias acerca de la discapacidad. ¿Y cómo fue que surge esta iniciativa? Bueno, mira, la propuesta surge con dos compañeros más, Lucas Gull y Lorena Matus, con los que decidimos plantearla como nuestra tesis de grado para la licenciatura en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, en principio vamos a hacer una revista en formato gráfico, un número 0, y después decidimos hacerlo una web justamente para que tuviera un mayor alcance y después poder continuarla. La idea fue desde un primer momento poder continuarla como medio alternativo, como un espacio de intercambio de experiencias, de vivencias, de debate también, por supuesto. De hecho, comenzamos llamándonos Desprejuiciados
y en el proceso nos dimos cuenta que también nosotros teníamos que adaptar el lenguaje inclusivo, y fue también un tema para nosotros hacia adentro del equipo, porque los primeros que tuvimos que deconstruirnos fuimos nosotros y nosotras. Bueno, y entender, porque siempre cuento esto porque me parece muy significativo y muy ejemplificador de lo que pasó y lo que pasa muchas veces respecto a las personas con discapacidad. En un momento nosotros mismos nos planteamos, pero ¿cómo? Son personas con discapacidad y también tienen diversidad sexual. Era como un combo muy explosivo que no llegábamos a comprender del todo hasta que nos metimos realmente en la temática de lleno, nos acercamos a personas con discapacidad que también forman parte del colectivo LGTBQI+, y entonces nos empezamos a plantear, ¿y por qué no? No como también, sino ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser que una persona con discapacidad también sea parte de este colectivo, también tenga diversidad sexual? Entonces, bueno, ahí decidimos cambiar nuestro nombre y fue como un proceso de construcción muy, muy grande hacia adentro y empezar a entender todo lo que había detrás también. Sí, yo quisiera hacer una consulta, Lu. Ana, vos como persona con discapacidad, ¿cómo te viste reflejada en el proceso de construcción de esa tesis? ¿Te viste reflejada? ¿Te autorreconociste? ¿O crees que falta todavía? En realidad, sí, como las dos cosas. En principio me autorreconocí, si bien muchas de las experiencias que nosotros contamos en desprejuicias.com.ar, página que les invito a conocer, no las viví personalmente. Bueno, vamos a contarle a la audiencia que yo soy también una persona con discapacidad, tengo una discapacidad motriz por la cual me movilizo tanto en silla de ruedas como con andador o con bastones trípode según sea el lugar y dependiendo también de las condiciones de accesibilidad. Si bien muchas de las historias que reflejamos yo no las había vivido porque había vivido otras, lo cierto es que gracias al universo, por decirlo de alguna manera, nunca viví situaciones de discriminación o de exclusión que me marcaran así muy fuerte en la vida, pero sí sentía que era un tema del que costaba mucho hablar socialmente. Sí, como cuando yo decía que tenía relaciones de amistad o de pareja, amigos con derecho, era como, wow, ¿eres novio? O cuando decía, no sé, que estaría bueno que los hoteles alojamiento contemplen la accesibilidad, era como, ¿para qué? Incluso de más chicas me ha pasado de que me digan, pero ¿y vas a bailar? Y sí, la verdad que sí, ¿por qué no? Sí. Entonces, bueno, había como ese planteo a nivel sociedad, ¿no? No en mi círculo más cercano y tampoco quizás en mi familia, pero sí a nivel sociedad en general cuando yo trataba de contar mi experiencia. Entonces dije, bueno, evidentemente hay algo que es mucho más profundo de lo que yo creo y de lo que a mí me pasa, hay algo que no se está mostrando y que hay que visibilizar. Y fue parte de 3 propuestas que yo hice a la facultad para cuando tuve que presentar la tesis, y me acuerdo patente que el tutor que después nos guió junto con otra persona, tuvimos un tutor y una tutora, me dijo, tienes que hacer este tema, porque de este tema no se habla y yo puntualmente ahora necesito saber. Y cuando me dijo eso, me acuerdo patente la cara de asombro que puso cuando leyó lo que leyó. Dije, bueno, evidentemente de este tema tenemos que hablar. Y bueno, después se sumaron estos compañeros, Lucas y Lorena, a formar parte del equipo y a hacerla conmigo. Bueno. Buenísimo. Y la página, después de entregar la tesis, sigue vigente. Claro, lo pueden visitar. Totalmente, continuó y bueno, vamos subiendo contenido. Es un proyecto, siempre digo, muy autogestionado y hecho con mucho amor y muchas horas de poco sueño, porque hay que combinarlo con las responsabilidades laborales y con la vida de cada uno de nosotros. Así que por ahí no actualizamos muy
como habitualmente, lo hacemos más esporádicamente, sí por ahí tenemos movimiento en redes sociales, pero bueno, la idea es ir construyendo comunidad y generar espacios de debate, de intercambio, que las personas con discapacidad nos cuenten cómo viven su sexualidad, cómo eligen, porque siempre hablamos como dentro de los principales prejuicios, la asexualidad. Se cree que las personas con discapacidad somos asexuales, y yo digo que una cosa es que una persona puede elegir no desarrollar, no experimentar, no explorar su sexualidad. Y otra cosa es la imposición social, y eso es lo que no podemos permitir. Ese es uno de los principales mitos que tenemos que derribar. También hablamos de maternidad y de paternidad y discapacidad, con todo lo que eso también conlleva, ¿no? Así es. De la importancia de la accesibilidad en todos los ámbitos, no solo en cuestiones, como decía recién, que pueden ser un hotel alojamiento, que tiene que ver quizás con el placer, sino todo lo que tiene que ver con la falta de accesibilidad del sistema de salud. Y ahí, bueno, ya hay una cuestión que tiene que ver con el derecho a la salud, sin desmerecer el derecho al placer y el derecho al ocio, que es tan válido como cualquier otro. Claro, son todavía muy capacitistas la sociedad en general. La sociedad en general, totalmente, pero pensemos en mujeres con discapacidad, con movilidad reducida, como es mi caso, que tenemos que hacernos controles ginecológicos. A la mayoría de ellos no podemos acceder por cuestiones de falta de accesibilidad en las camillas, en los mamógrafos. ¿Qué pasa con las mujeres sordas que por ahí no tienen un intérprete de lengua argentina de señas que pueda hacer de nexo con el médico o la médica tratante? Son un montón de cosas, un montón de variables que hay que tener en cuenta, y que lo que tienen que hacer es garantizar derechos, participación social plena en igualdad de condiciones con el resto de los demás ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes. Nada más y nada menos que eso. Como digo siempre, parece tan simple y en realidad es tan complejo. Sí, todavía hay un montón de mitos que derribar, de prejuicios que eliminar. Y Sí, me gustaría preguntarte, ¿cómo definís vos a este concepto que se viene conociendo de a poco, al capacitismo? y el capacitismo es algo con lo que justamente tenemos que batallar muchísimo las personas con discapacidad, y tenemos que romper, porque el capacitismo tiene que ver con creer que hay una sola manera de vivir el mundo, de habitar el mundo y de experimentarlo, ¿no? Y la verdad es que no, hay tantas formas de vivir la vida como personas hay en el mundo, creo yo, y bueno, de eso se trata, de romper con lo que está normado, con lo que está convencionalizado, si se me permite el término, para decir, bueno, la verdad es que hay otras maneras de vivir la vida y otras maneras de hacer las cosas. Tengo derecho a vivirla plenamente, aún estando en silla de ruedas, aún utilizando un bastón, aún siendo una persona ciega, una persona sorda o una persona con discapacidad intelectual. Buenísimo. Muchísimas gracias, Analía, por estar hoy con nosotros. Y queremos pedirte, antes de cerrar, que nos repitas la página de Desprejuiciades y las redes sociales para poder seguir. Por supuesto, bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto, a disposición cuando necesiten, y les dejo de nuevo la web y las redes para que formen parte de nuestra comunidad. www.desprejuiciades.com.ar, y en redes sociales, en todas las redes nos encuentran como @desprejuiciades. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Analía Barone. Ella es licenciada en Comunicación Social, graduada en la Universidad Nacional de La Plata, asesor político en comunicaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad. Nos estamos encontrando nuevamente en una próxima columna de género y sexualidad. Buenísimo, Lu, genial. Muchísimas gracias por esta entrevista muy enriquecedora. Así es, Analía Barón con mucha experiencia. Ella también forma parte de la unidad de género de Andis.
otro dato más, ¿no? Además de ser asesora en comunicaciones. Y creo que estas son las voces, ¿no, Lu?, que tenemos que recuperar de un montón de proyectos que hay y que buscan esto, ¿no? Visibilizar lo que todavía falta mucho, ¿no? Como es la sexualidad. Así es un tema del cual todavía no se habla mucho. Hay lugares en donde las familias no tocan el tema, si hay una persona con discapacidad que integra la familia. Y es muy importante comenzar por ahí, en la educación sexual integral y después que también se sigan escuchando las voces de, como decías vos, de estos proyectos, de estas iniciativas que van surgiendo para visibilizar todos los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos de las personas con discapacidad. Así es, Lu. Muchas gracias. Nos vamos a una tanda y seguimos con más Sintonía de Inclusión.